Shalom, seguidores de la Torá, bienvenidos a este programa especial sobre la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés en griego. Y ahora que el sol se ha puesto, este es el séptimo Shabbat del contar del Omer. Se nos dice en las Escrituras que debemos contar 50 días, comenzando con el día de los primeros frutos. Contamos 7 Shabbats y después del séptimo Shabbat, el séptimo Shabbat sería 49 días y al día siguiente es el 15º día, 50, Pentecosta. O la fiesta de siete, la fiesta de Shavuot. Y sale a relucir la pregunta, ¿cómo celebramos estas fiestas? El templo ha sido destruido, el sacerdocio está en desorden, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esta pregunta sale a relucir constantemente y la respuesta es que regresamos a la escritura y tratamos de revivir estas cosas trayendo su contexto original y haciéndolo aplicable para nuestras vidas el día de hoy, teniendo claro que no podemos cumplir directamente los mandamientos concernientes a estas cosas, como por ejemplo la Pascua. Durante la Pascua, Pesach, el cordero de la Pascua, el cordero de Pesach, solo se puede sacrificar en el lugar donde Jehová ha puesto su nombre, y ese lugar es Jerusalén. La sangre solo se debe poner en los cuernos del altar, no en las puertas, no en los dinteles de las casas, como lo hicimos cuando salimos de Egipto. No debemos sacrificar el cordero en las ciudades donde vivamos, solo se puede sacrificar en el lugar que el Padre estipuló. Pero como el templo ha sido destruido, actualmente es imposible. ¿Significa entonces que no podemos celebrar la Pascua hebrea? Por supuesto que lo podemos celebrar. El Pesaj está siendo celebrado el día de hoy por judíos ortodoxos, por judíos mesiánicos, por gente cristiana alrededor del mundo. Y es porque la gente está despertando a su significancia. Estamos regresando, el mundo cristiano está regresando y se está alejando de la adoración pagana babilónica al dios Sol que heredó de Roma. Y estamos contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. La Torah fue escrita en nuestros corazones y queremos cumplirla. Pero hay cosas que simplemente no se pueden guardar y no se pueden cumplir en estos tiempos y en estos días. Afortunadamente, el Mesías va a regresar y va a establecer su trono en Jerusalén. Todo el mundo podrá subir, de hecho, las naciones están requeridas a subir y celebrar la fiesta de tabernáculos, lo cual es la celebración de cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es de hecho el cumpleaños de Yeshua y las naciones están requeridas a celebrarlo o no recibirán lluvia por todo un año en su tierra. Entonces, vamos a profundizar en la escritura y vamos a regresar en el tiempo hasta el monte Sinaí, donde estas cosas fueron instituidas. Vayan conmigo a la Torá, al libro de Éxodo, capítulo 19. Y el capítulo comienza en el tercer Rosh Kodesh, en el mes tercero en español, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, fue durante la luna nueva del tercer mes, durante el avistamiento de la luna nueva, y luego vemos lo que transcurre. Moisés, en ese mismo día, sube al tope de la montaña, habla directamente con el Todopoderoso, se le dan algunas instrucciones y se le pide que le haga una pregunta a los israelitas. Ustedes han visto que yo soy vuestro Salvador. Os he sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto y los he rescatado de vuestros enemigos. Faraón y su ejército están ahora mismo sumergidos en el mar. Y ese mismo evento es lo que causó que Moisés cantara el cántico de Moisés, esa victoria. Ustedes vieron que yo soy su Salvador. Pero ahora, ¿me harán ustedes vuestro Señor? ¿Harán ustedes todo lo que yo les mande? Moisés fue ordenado a descender la montaña y hacerle esta pregunta a la congregación de Israel. Descendió la montaña, que toma todo un día, le hizo la pregunta al pueblo y ellos respondieron. Bueno, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de estos mandamientos y así te podremos decir si los vamos a guardar o no? No, así no fue como sucedió. Ellos tuvieron que aceptar todos los mandamientos antes de que se les diera el primer mandamiento.
Ellos vieron que Dios era su Salvador y ahora Él les está preguntando si ellos lo van a hacer su Señor, si van a obedecer lo que Él pide. Y si ellos lo hacen, Él los hará un reino de sacerdotes. Ustedes serán mis profetas, mis representantes para las naciones. ¿Ustedes serán mi pueblo peculiar, como dice en la King James? No, es Segula. Es un tesoro tan especial que el rey nunca lo suelta de su mano. Él lo protege en la palma de su mano, su segula. Y él dice que eso es lo que seremos. Seremos su segula, su pueblo, su especial tesoro. Seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Pero solo si guardamos sus mandamientos. Y el pueblo respondió: todo lo que Jehová, nuestro Elohim, ordene, eso nosotros haremos. Moisés entonces pasa el día entero subiendo la montaña, va y le lleva la respuesta del pueblo a Jehová, y él le dice que descienda a la montaña, vaya y santifique al pueblo y que los prepare para el tercer día. Y que al tercer día, cuando comiencen a sonar las trompetas, que traiga al pueblo a la base de la montaña. Él le dice: desciende, pon límites alrededor de la montaña para que nadie quiera venir y echar un vistazo, para que no vengan a querer ver lo que está sucediendo. Pondrás restricciones alrededor de la montaña que nadie puede cruzar. Si uno de vuestros animales cruza estos límites, quiero que tomen una lanza, que se la tiren y que lo atraviesen para que muera. Nadie debe tocar esta montaña por los próximos 3 días. Así que Moisés descendió, le ordenó al pueblo y ellos hicieron mikve. Ellos se sumergieron, se purificaron, lavaron sus vestiduras y esperaron por el sonar de las trompetas. Entonces, desde el primer día del mes, el Rosh Kodesh, vemos que Moisés sube la montaña y desciende la montaña. Vuelve a subir la montaña y vuelve a descender la montaña, y luego 3 días después. Ahora, si pudiésemos saber el año exacto en que ocurrió esto, pues no tenemos la información suficiente para poder calcularlo precisamente, con exactitud precisa. Y yo sé que hay 1.000.000 de personas que le dirán esto y le dirán aquello, pero la realidad del tema es que no tenemos la información suficiente para poder saber exactamente cuándo sucedió esto durante el tercer mes. Pero está dentro de los parámetros de tiempo que más adelante en el libro de Levítico se nos dice que debemos celebrar la fiesta de Shavuot. Así que esto es extremadamente importante, porque aunque no lo podemos comprobar, y Shavuot es una de esas fiestas que tienen cumplimiento futuro, vemos que lo que sucede al tercer día es que empiezan a sonar trompetas en una montaña donde no hay nadie. No hay ni siquiera un animal en esa montaña. Y si hay algún animal en esa montaña, ya está muerto a este punto. Trompetas comienzan a sonar desde la cima del monte Sinaí, y también truenos y relámpagos, y el fuego del Dios Todopoderoso desciende sobre esa montaña como un horno ardiente, y el pueblo entero está temblando del temor, aun cuando el campamento de Israel está a 1,5 kilómetros de distancia. Y cuando esos truenos y relámpagos estaban estremeciendo la montaña, dice que las trompetas estaban sonando aún más fuerte. El sonar de la trompeta era tan fuerte que hizo que las rocas se partieran en dos. Ese sonar de trompetas hizo que las rocas se partieran en dos y luego dice que comenzaron a sonar aún más fuerte. Y luego, de un momento a otro, en un instante, las trompetas dejaron de sonar. Y entonces Moisés clamó al Todopoderoso, y el Todopoderoso le respondió a Moisés en una voz diciendo: ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Subid aquí! ¡Subid aquí! Y el pueblo entero vio a Moisés subir la montaña dentro de ese fuego ardiente. El Todopoderoso le había dicho a Moisés, antes de que él bajara por segunda vez, él dijo que en ese día, cuando sonaran las trompetas, él dijo que iba a ser algo tan increíble que la nación de Israel nunca jamás volverá a dudar de Moisés. Y dice que la nación de Israel le creyó a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la base de esa montaña.
Ellos vieron el fuego, los truenos, los relámpagos y estaban temblando del miedo. Y cuando esas trompetas pararon y Moisés clamó al Todopoderoso y el Todopoderoso lo llamó por nombre y le dijo que subiera en medio de ese fuego ardiente, eso fue todo. Nadie jamás volvió a dudar de Moisés. Se dieron cuenta que él estaba cerca al Todopoderoso, pues nadie, ningún pueblo, ninguna nación había visto jamás en despliegue el poder del Dios Todopoderoso de esta manera. Y entonces Moisés sube la montaña y el Todopoderoso le dice, ok, tráelos más cerca. Moisés desciende, nos trae más cerca a la base de la montaña y ahora estamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo y es ahora cuando el Todopoderoso nos declara sus mandamientos en voz de trompeta. Y yo estoy convencido que esto ocurrió en el día que la escritura más adelante llama Shavuot. Y luego, después de que el Todopoderoso declara sus primeros 10 mandamientos, el pueblo inmediatamente clamó a Moisés y le rogaban diciendo, Moisés, por favor, sube tú la montaña y habla tú con el Todopoderoso. Ve y habla con él y luego nos dices lo que él quiere de nosotros, pues tenemos miedo de que vamos a morir. Ve tú por nosotros, recibe cualquier instrucción que él tenga y prometemos que obedeceremos. No hable Dios más con nosotros porque tenemos miedo, tenemos temor de que vamos a morir. Así que Moisés subió la montaña, habló con el Todopoderoso y el Todopoderoso le dijo, he escuchado lo que ha hablado este pueblo y es bueno lo que han dicho. Esto está registrado en el 5º capítulo del libro de Deuteronomio. Esta es la segunda vez que Moisés cuenta la historia. Esto es básicamente su resumen, su perspectiva. Y luego el Todopoderoso le dice a él, Moisés, yo voy a hablar contigo cara a cara y te voy a dar instrucciones adicionales. Y el pueblo está requerido a escucharte y obedecerte. Pero te voy a decir algo. Este pueblo no querrá escuchar y obedecer. Este pueblo es de dura cerviz y se corromperán en el futuro. Así que quiero que les digas lo siguiente. Hay otro profeta, el cual yo enviaré en el futuro. Y ese profeta hablará conmigo cara a cara. Este profeta hablará solo lo que yo le diga que hable. Él no hablará presumidamente. Él no hablará de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, él solo hablará lo que yo le mande. Y lo que él diga, el pueblo está obligado a Shema a ese profeta. Ellos deben escuchar y obedecer a ese profeta, o serán juzgados de acuerdo a las palabras de ese profeta, y serán juzgados severamente. Y cuando Pedro y cuando Esteban están recontando esto, ellos dicen que los que no escuchen y obedezcan a este profeta serán cortados, morirán. Así de severo es el juicio para los que no escuchen. Así que Moisés escucha estas palabras, que vendrá otro profeta en el futuro como él, como Moisés, que hablará con el Todopoderoso cara a cara, y él solo hablará las palabras que él escuche del Dios Todopoderoso. Y el pueblo está requerido a escuchar y obedecerle. Ahora, nosotros, por supuesto, que reconocemos esa profecía. Esas palabras del Todopoderoso a Moisés son repetidas una y otra vez en los evangelios, porque Yeshua es ese profeta. Él es el profeta que continúa en lo que se le había dicho a Moisés. El que nadie puede agregar un solo mandamiento ni quitar un solo mandamiento. Nadie tiene la autoridad de añadirle o quitarle a los mandamientos de Dios. Y eso es lo mismo que Yeshua dijo, no penséis que he venido a destruir la Torá y los profetas. El agregarle y sustraerle a la palabra es literalmente destruirla. No, yo he venido a cumplirla. Y la más importante profecía que él vino a cumplir es la profecía que el Padre le dio a Moisés, que él es el profeta al cual debemos obedecer. Y él no le agrega o le quita a los mandamientos. Y Yeshua advirtió muy claramente al pueblo.
Cuando los fariseos hagan takanot, no sigan el takanot de los fariseos. No sigan las reglas y regulaciones de los fariseos. Mateo 23, la última vez que Yeshua se dirige a los fariseos, a los saduceos y al pueblo de Israel. La última vez que les predica antes de que lo crucifiquen 2 días después. Y él les dice, no sigan los takanot de los fariseos. Ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Ellos agregan a los mandamientos, sustraen de los mandamientos, y Yeshua vino y trajo una espada de división entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de hombres. Así que con este nuevo entendimiento podemos profundizar en las fiestas del Señor y el cómo debemos guardarlas. Quiero que vayan conmigo a Levítico capítulo 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Estas son sus fiestas. Esto es lo que la Biblia llama Kadosh Mikra, santas convocaciones o, literalmente, reuniones santas. Esto es lo que Pablo más adelante describe diciendo que las fiestas del Señor son sombras proféticas de cosas buenas por venir. Sus fiestas son el mecanismo por el cual el Todopoderoso nos describe el final desde el principio. Y estas son sus fiestas, no son las fiestas de los judíos. Son las fiestas de Jehová y Él quiere que las guardemos eternamente. Y aunque no podemos literalmente guardar las fiestas el día de hoy, no podemos guardar literalmente las fiestas como dice la Biblia, sin embargo podemos celebrar estas cosas, podemos conmemorarlas, podemos recordarlas. Y aunque no podemos celebrar las fiestas par a par, como dice la Biblia, como dice exactamente, a causa de la destrucción del templo, tengamos claro que fue el mismo Yeshua el que nos dijo que el templo sería destruido. Que el templo sería destruido. Y Daniel nos dice que por la multitud de abominaciones, él, el Mesías, lo hará desolado, el templo. Y también hay una referencia final, sobre el final de los días, que está hablando en referencia al antimesías. Pero es el Mesías el que hará expiación por la iniquidad, el que traerá justicia eterna. Y él es el que ungirá el lugar santísimo, lo cual es el arca del pacto que fue escondido por Jeremías en el monte Moría. Y todo esto es parte de lo que el Mesías hará. Y recuerden que por la multitud de abominaciones el templo fue destruido. Todo esto estaba en el plan del Todopoderoso, de que el templo fuera destruido. Y es porque él tenía otro plan que él quería que fuera obvio para su pueblo. Y es por esto que celebramos la fiesta de Shavuot de la manera que lo hacemos. Ahora recuerden, estas son sombras proféticas de cosas buenas por venir. Ahora, Levítico 23 habla sobre la primera fiesta del Señor, su fiesta semanal, la cual es el Shabbat. Y justo antes de que Moisés descendiera la montaña, la tercera vez o la cuarta vez, cuando se le dieron todas las instrucciones concernientes al tabernáculo y concernientes a todo lo que iría dentro de él. La última cosa que se le entregó fueron las tablas de piedra. Las tablas de piedra que con su dedo el Padre escribió los 10 mandamientos. Y justo antes de que a Moisés se le dieran las tablas de piedra, el Todopoderoso, por varios versículos, le explica la importancia del Shabbat y del que debemos guardarlo y santificarlo. Y luego a Moisés se le instruyó que no solo debemos guardar el Shabbat, celebrar el Shabbat, shomer el Shabbat y santificarlo, sino que también debemos shomer el Aviv, guardar el mes del Aviv. Porque en el mes del Aviv salimos de Egipto. Y siempre en la primavera guardamos la Pascua hebrea durante el mes del Aviv. ¿Y por qué es eso significante? Porque cuando la cebada está Aviv, en ese mes celebramos la Pascua. Y durante la fiesta de la Pascua, la Pascua es simplemente un día. Durante la fiesta de panes sin levadura, que es una fiesta de 7 días, en medio de esa fiesta tendremos el Shabbat semanal.
Y en el día después del Shabbat semanal, allí es donde ofrecemos las primicias de la cebada, la fiesta de primeros frutos. Es la cebada de El Aviv, tostada en fuego, que ofrecemos en el templo. Entonces, no podemos guardar o celebrar la Pascua hasta que la cebada esté Aviv. Y luego, durante la fiesta de panes sin levadura, ofrecemos la cebada Aviv y en ese día es cuando comenzamos a contar los 7 Shabbats. Y en el día después del séptimo Shabbat es cuando por fin celebramos la fiesta de Shavuot, la fiesta de semanas, o Pentecostés en el griego. Amigos, debemos entender estas cosas. Debemos guardar el mes de El Aviv para poder entender y guardar las fiestas en orden. Recopilemos lo que acabamos de discutir. En el día 14 del mes de El Aviv es cuando sacrificamos el cordero de la Pascua. Al caer el sol, ya estamos en el 15º día y es una santa convocación donde se celebra la fiesta de 7 días llamada Panes sin Levadura, donde ese séptimo día también es una santa convocación. Luego, el día después, el día que sigue al día de reposo, como lo dice aquí, y estoy leyendo de la Torá, Levítico capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Y esto se refiere al Shabbat semanal durante la fiesta de panes sin levadura. Desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Esto está hablando de las primicias, de Yom HaBikurim, el día de primeros frutos. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Y esto nos trae a Pentecosta, la fiesta de Shavuot. Ahora, lo hermoso de esto es que vamos a ver un cumplimiento intermedio de esta sombra profética. No el cumplimiento final, sino un cumplimiento intermedio durante el ministerio de Yeshua. Y es que desde el día en que Yeshua fue bautizado, Mikve, bautizado por Yohanan ben Zeharia, Juan el Bautista, desde ese día hasta el día en que él bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo, son 77, 70 Shavuas, 70 semanas, literalmente. Ese es el día en que se dio el Espíritu Santo. Y ese es el ministerio de 70 semanas del Mesías, no los 3 años y medio inventados. Shalom, seguidores de la Torá. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Damas y caballeros, el Todopoderoso protege sus sombras proféticas intensamente. Él las protege a tal punto que cuando a Moisés se le dijo la primera vez que golpeara la roca, y cuando él golpeó la roca salió inmediatamente un manantial de agua. Pero la segunda vez el Todopoderoso le dijo que declarara la roca. No que le hablara a la roca, que declarara la roca. Porque esa roca era el Mesías, el cual sería golpeado la primera vez y después de ser golpeado la primera vez debía ser declarado a la nación de Israel. Pero como Moisés no declaró la roca, Moisés y Aarón no fueron permitidos entrar a la tierra prometida. Después de una vida entera de servicio, él fue prohibido entrar a la tierra prometida. Damas y caballeros,
Las fiestas del Señor, las sombras proféticas, son protegidas por el Todopoderoso. Y aquellos que las quebrantan inventándose un nuevo calendario. Y lo hacen porque quieren ser los que descubren algo nuevo. O quebrantan las fiestas del Señor, quebrantan sus sombras proféticas porque quieren seguir a los judíos, quieren seguir a los rabinos, cuando Yeshua dijo no sigan el takanot de los fariseos. Ellos no entrarán en el reino de los cielos. Hay consecuencias severas, porque aquellos que se rehúsan a escuchar y obedecer las palabras del profeta del cual habló Moisés, se hará investigación diligente y se dictará el juicio. Y ese juicio es eterno. Yeshua cumplió el sacrificio de la Pascua. Y luego, durante la fiesta de primeros frutos, después del Shabbat semanal, 7 Shabbats después, se derramó el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Porque no son dones del Espíritu, son manifestaciones del Espíritu. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, fe y dones de sanidad. Ese sí es un don. El resto son manifestaciones y hasta el don de sanidad es una manifestación, pero siempre es un don o un regalo para aquellos que reciben una sanación milagrosa del cielo, porque no está garantizado, es un regalo del cielo. ¿Y por qué necesitamos un regalo del cielo? Porque recibimos las enfermedades de los egipcios a causa de que no guardamos sus mandamientos. Y es por esto que Yeshua le decía a todos los que sanaba, hasta la mujer con el problema de sangre: ve y no peques más. ¿Por qué tenía ella el problema de sangre? Por desobediencia, por no obedecer los mandamientos de Dios. Como dijo el Todopoderoso, si guardáis mis mandamientos, no enviaré ninguna de las plagas que envié a los egipcios sobre vosotros. Pero cuando los creyentes continuamos manifestando las enfermedades de los egipcios, es porque continuamos quebrantando los mandamientos del Todopoderoso. Estamos afuera de su cerco de protección. Estamos afuera de la voluntad de Dios y bajo maldición. Escrito está. Y esto es lo que Pablo le dijo a los creyentes en Gálatas, citando a Moisés. Todos los que están afuera, afuera de la Torá, están bajo maldición. Y cuando no somos obedientes a los mandamientos de Dios y desobedecemos sus mandamientos, ahí es cuando las enfermedades de los egipcios vienen sobre nosotros. Es por eso que cuando la gente dice, cuando la gente comenta, el comer abominaciones, comer lo que la Biblia dice que no comamos es un tema de salvación, miren, si usan su sentido común, hasta el hacer la pregunta es ridículo. Mire, ¿quiere usted morir por las enfermedades de los gentiles? Bueno, entonces haga lo que los gentiles hacen. Tome lo que el Padre dice que es una abominación y cómaselo. Y piense que no habrá problema. Solo salga del cerco de protección de la Torá y piense que todo está bien, que la gracia lo cubre todo. Vaya a su cocina y tome una cucharada de veneno y bébasela. Solo tómelo con acción de gracia y en oración y será santificado. No habrá problema, ya se lo puede comer. Por supuesto que no, damas y caballeros, debemos volver a la obediencia a la palabra de Dios. Debemos volver a sus instrucciones, a su Torá. Porque como dijo Yeshua, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Ahora, él obviamente está hablando de los mandamientos de la Torá. Él no está hablando de ningunos nuevos mandamientos que él se haya inventado, porque nadie puede agregar o sustraer a los mandamientos del Dios Todopoderoso. La gente que estaban allí escuchándolo lo entendieron. Ellos sabían que él no estaba agregando o sustrayendo a los mandamientos del Dios Todopoderoso porque eso va en contra de la Torá. Pero desafortunadamente, en el mundo cristiano, la gente piensa que él está hablando de nuevos mandamientos que él se inventó para la iglesia, otros para los judíos, unos antes de que él muera, otros después de que él muera y cosas así. Damas y caballeros, debemos volver a la Escritura. Debemos profundizar en ella. Es nuestra responsabilidad volver a los mandamientos de Dios, a sus instrucciones, no quebrantar sus mandamientos. Como dice Primera de Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Hagamos lo mejor que podamos para regresar a nuestras raíces,
para regresar a la senda antigua, para hacer una voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas. Y con esto, para este Shavuot, les deseo shalom, paz, y los dejo con esta bendición. Yevarejeja Jehová veishmereja. Yaer Jehová panaileja vijuneja. Yisa Jehová panaileja viyesem leja shalom. Bashem Yeshua Hamashiach Isar Shalom. Bueno, Shabbat Shalom, seguidores de la Torá. Disfruten un tiempo maravilloso congregándose juntos en este Shavuot. Disfruten este momento, este tiempo de celebración y regocíjense juntos en el Espíritu y vivamos nuestras vidas en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y desde ahora hasta que Yeshua regrese, que su paz esté con vosotros. Amén y amén. Nehemiah, I want you to explain, again, Shavuot, this is why this is important, because what was the first words shouted down from the mountain to the congregation of Israel, shaking in fear at the base of this mountain that is quaking? Fire is on the mountain. The people are standing in fear and awe. And what are the first words that they hear? Anochi Yehovah Elohecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. The first word is Anochi, I am, and the second word is Yehovah, God's name. The revelation on Mount Sinai is I am Yehovah. I mean, Yehovah. We should say it to where the mountains shake. I am Yehovah. And if you read the story closely, what it says is, when did they hear these words? There was a shofar that they were hearing. And I don't know that it was a shofar on earth. It could have been a heavenly shofar. And it says, when the sound of the shofar blew long, then they heard the words. So imagine there's this fire, and all of a sudden they heard, woo, and out of there somewhere they hear, Anochi Yehovah. Now recently, Michael, I rewatched the movie, The Ten Commandments with Charlton Heston. And I was stunned because I hadn't really paid attention to the detail. They completely distort the central point of the entire movie, which is that God spoke to 2 to 3 million Israelites. So we're told it's 600,000 men. And then there's another, they say for every man, there was 4 or 5 women and children. So somewhere around 2 to 3 million people, God spoke to them directly. They heard his actual voice out of the fire. Anochi Yehovah, I am Yehovah. They heard those 10 commandments. And the way they portray it in the Ten Commandments movie with Heston is only Moses hears those, and then he goes and conveys them to the people. Well, that's the exact opposite of what it says. After hearing the 10 Commandments, the people say, okay, that's what it's like to hear God's voice directly. Now you go get the rest for us. And what's the rest? The rest is everything from the end of Exodus 20 through Deuteronomy 34, right? It's all the other commandments that are conveyed in the Torah. It's not the actual 10 Commandments. And what's interesting, Michael, is, so what are the 10 Commandments? And if you ask Catholics, they'll give you a different answer than Protestants. The Jewish understanding of the 10 Commandments. And the Samaritans, they have a different one, too. Well, they've got an 11th one. I'm talking about where you're reading the same exact text, but you're counting them differently. Mm-hmm. So the second commandment for Jews is, Lo yelecha Elohim acharim, you shall not have other gods upon my face or before me. So what's the first commandment? The first commandment is, I am Yehovah, your God. That is the first commandment. If we can't accept that first commandment, all the rest fall apart. So we first have to accept that Yehovah is our God, the same God who took us out of the land of Egypt, and then everything else falls into place with that. So look, this has been my obsession for the last 20 years or so, to try to find out that name that he spoke from the burning bush. And look, that's what we're told in the burning bush. We read it earlier. Exodus 3:15 is he reveals his name, Yehovah. This is my name forever. This is my mention for generation to generation. And then in Exodus 3:12, 3 verses earlier, he had said, this is the sign that it's I who's really speaking to you. When I take the people of Israel out of Egypt, they'll come and worship me at this mountain. And what are the first two words he said to them at the mountain? Anochi, I am Yehovah.
The same thing he revealed to Moses. His name, he then reveals to the entire people of Israel at the mountain. La fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, fiesta de los primeros frutos, Pentecostés, Shavuot. Todos estos son nombres con los que se denomina a una de las 3 fiestas del Creador en la Torá, de acuerdo a Éxodo 34:23. Este es el único tiempo señalado en las Escrituras, para el cual no se nos provee una fecha exacta de celebración, más bien se nos es ordenado contar las semanas desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que se ofrece la gavilla de la ofrenda mecida. La palabra Shavuot significa precisamente semanas, tal como es utilizada en Deuteronomio 16:9. 7 semanas, Shavuot, contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. La palabra Shavuot aparece también en su forma plural masculina como Shavuim en Daniel 9, en donde se nos habla de las semanas hasta la venida del Mesías. En el singular, la palabra semana es Shavua. La palabra Shavua proviene de la palabra Sheva, que significa 7. En otras palabras, la duración de 7 días de la semana fue determinada así desde la misma creación. Y esta realidad es reflejada de manera perfecta en la lengua hebrea. Recapitulando, tenemos las palabras Shavuot, que es semanas, relacionada con la fiesta de las semanas, Shavuim, que es la forma masculina plural de Shavuot, Shavua, que es la forma singular, es la palabra para semana, y tenemos Sheva, que es el número 7 y el origen de las palabras anteriores. Pero para entender el significado completo de la fiesta de Shavuot, debemos examinar aún una palabra más relacionada con esta raíz. Es el verbo shavá, que significa jurar. Shvuá, proveniente de esta raíz, significa juramento, y se darán cuenta que suena prácticamente como la palabra Shavua o Shavuot. Así es, las palabras jurar y juramento están relacionadas con el número 7. En el antiguo Medio Oriente, el número 7 tenía una importancia especial, considerándose como sagrado en muchas culturas. Por eso es que los juramentos o acuerdos entre personas o tribus eran sellados con 7 sacrificios o 7 testigos. Examinemos el siguiente ejemplo. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Génesis 21, 27 a 30. Aquí Abraham está sellando un pacto con Abimelech, y en el siguiente versículo se nos dice que él llamó a aquella ciudad Beer-Sheva, la versión en español, que significa pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Habiendo establecido la conexión entre esta raíz y su significado de juramento con el número 7 y la palabra para semana y semanas, podemos apreciar en una nueva luz el significado más profundo de la fiesta de Shavuot, comprendiendo que no se trata solamente de las 7 semanas que se cuentan desde Pesaj, sino de una relación, un contrato legal, una ktuvá, un acuerdo matrimonial entre el Eterno y el pueblo de Israel.
cuando el pueblo escuchó al Todopoderoso hablar desde las alturas en el monte Sinaí, de acuerdo a la tradición judía, en el mismo día de Shavuot, y declarar todas las condiciones de este acuerdo, el pueblo declaró al unísono: Naaseh benishma, haremos y obedeceremos todas las palabras que Jehová ha dicho, sellando así el acuerdo eterno que sería registrado en lo que hoy llamamos la Torá. What kind of tongues were imparted by the Holy Spirit on the day of Pentecost according to Scripture? Was it a language that is understood by those who speak it? Or was it a tongue of angels? I'm questioning my whole belief system and everything I've been taught, and I'm searching for truth according to the Bible so I can live the way Yahovah desires me to live. Okay. Well, time would not allow me to actually read it, so I'll say that on Shavuot, Pentecost, the Feast of Shavuot, when those were filled with the Holy Spirit, when they spoke out, there were people there that understood it. You know, there are people from all these different nations, could have been well over 100 different dialects, and they said, well, how is it that these Galileans speak in our own native tongues, because these are Jews that came from all over, they've been scattered for a long time, and so they were speaking their own native tongue, their own dialects, and these countries they came from, they were speaking in their own language the wonderful works of God. Now, to those that were speaking, it was tongues. They didn't know what they were saying, but those that heard them understood what they said. And as Shaul later says, though I speak with the tongues of men and of angels. You would assume by that the tongues of angels would be something that the angels would understand. Right. The tongues of men is what other men would understand. So so you have both of that on that. ¿Sabía usted que los varones de Israel debían de subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar fiesta a Jehová, y una de esas veces era durante la fiesta de Shavuot? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Deuteronomio 16:16. Soy Harold Calvo y esto es Un Rudo Despertar Podcast. Por primera vez en vivo me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Etzvi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de la fiesta de Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas, y en el mundo cristiano como Pentecostés. ¡Qué bendición! Bienvenido, hermano Etzvi, hermano Miguel, todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo. Y les comentaba qué bendición compartir este ratito con ustedes, hermanos. Déjame comentarte, tenemos a 50 personas en vivo por Facebook, ¿sí? Si entran a la página de Facebook, muchachos, no sé si están ahí, van a ver el evento en vivo y pueden ver quiénes están llegando por ahí, así que vamos a darles la bienvenida, mientras nuestro operador, querido Santiago, intenta en tiempo real dejar esa transmisión que supuestamente tenemos que estar saliendo también en YouTube. Tenemos gente esperando en nuestro canal de YouTube, Un Rudo Despertar, pero también al menos estamos en Facebook en vivo por primera vez, dándole la bienvenida a los que van llegando. Entre otros, tenemos a Diana Noemí desde Paraguay, tenemos a John Manuel desde República Dominicana, tenemos a Muriel desde Ohio, tenemos a Rubén desde Ecuador, Lemuel, ¿qué tal? Marcos, Carolina, Kenneth, Beth Flores, muchísima gente llegando desde todos los rincones del mundo, así que muy entusiasmado de tener esta transmisión con la comunidad de Un Rudo Despertar el día de hoy. Es la primera vez que hacemos esto, así que van a saber disculpar esos inconvenientes técnicos mientras nos preparamos para la fiesta de Shavuot. Y una de las
razones por las cuales estamos haciendo este vivo, ¿sí? Para poder interactuar, que nos envíen las preguntas en tiempo real. Estuvimos viendo algunas de las preguntas en estos últimos días que llegaron por un par de posts que pusimos ahí por YouTube y por Facebook, que les voy a mencionar también, muchachos. Pero mientras tanto, mientras busco esas preguntas, le doy la bienvenida, querido Miguel. ¿Cómo está hoy? Muy bien, Zvi, y también muy expectante de todo esto. Lamentablemente tenemos ese problema en YouTube, pero esperamos que se solucione pronto. De hecho, esta temática de Shavuot es muy interesante. Lamentablemente ha sido descuidada tanto en el cristianismo como en el catolicismo. Casi no hay una referencia clara al respecto, pero está llena de significado y nos puede enriquecer muchísimo, sobre todo respecto de todos estos tiempos, de todo lo que está por venir. Entonces, pues, estamos a la expectativa de poder responder las inquietudes que ustedes tengan y aquí con todo gusto. Bueno, así que les voy a leer la primera pregunta que tengo, muchachos, que para mí es bastante interesante, es uno de los temas que mucha gente se pregunta sobre esto. Díganme qué piensan ustedes, que vienen de ese trasfondo cristiano, ¿sí? Porque saben que yo vengo del judaísmo, ¿sí? Entonces, yo conocí Shavuot desde el comienzo, se puede decir, a pesar de que no crecí como religioso, pero una de las preguntas que nos dejaron en uno de los últimos posts en Facebook es, ¿celebramos el Pentecostés como cristianos? ¿Sí? Dicen, ¿cómo se celebra? Más bien, por lo que entiendo, ¿cómo se puede celebrar el Pentecostés como cristiano? ¿Sí? Mientras piensan en esa respuesta, me gustaría decir, Pentecostés es una de esas fiestas que los cristianos también conocen, se puede decir, ¿sí? Porque los cristianos no conocen generalmente acerca de Yom Kippur o de Yom Teruah o de Sukkot incluso, pero conocen acerca de la Pascua, ¿sí? A pesar de que se celebre de una manera más católica, se puede decir, con huevitos de Pascua y conejos y cosas tal vez un poco más desapegadas del entorno bíblico, pero el Pentecostés es también un término que aparece dentro del entorno cristiano, ¿sí? Algunos sí saben que viene del número 50, ¿sí? Penta, esos 50 días, y saben también que es un evento que aparece en el libro de los Hechos, ¿sí? Porque están reunidos los seguidores de Yeshua en la casa, en el aposento alto, en este día, ¿sí? Y eso está en la Biblia cristiana. Entonces, el cristiano promedio lee eso y dice, bueno, ellos estaban celebrando esto, tal vez debemos celebrarlo. Y yo veo iglesias incluso aquí, en donde estamos en el sur de los Estados Unidos, que es el cinturón de la Biblia, ¿sí? Todo bautistas, pentecostales, etcétera, que no tienen nada que ver con las raíces hebreas, que a veces ponen afuera carteles que celebran Pentecostés, ¿sí? Entonces, no estoy seguro cómo lo celebrarán ellos. La pregunta de la persona que preguntó aquí es cómo lo puedes celebrar el cristianismo. Entonces, tal vez abro ahí el panel a ver qué piensan. Tal vez, hermano Miguel, me gustaría tomar la palabra y luego me gustaría pasarle la palabra a usted. En el caso personal, yo considero que es una pregunta muy válida, ya que de acuerdo a nuestro contexto cristiano, cuando llegábamos a celebrar Pentecostés, pues no había una explicación exactamente del origen, excepto por la referencia que encontramos en Hechos 2, y recordamos aquel momento, Pedro dando aquel discurso, o sea, aquella instancia de la manifestación de las lenguas de fuego, y tenemos personas hablando en diferentes idiomas, y vemos una gran congregación de personas, creo que se habla incluso de hasta 3,000 personas mínimo reunidas en este acontecimiento, pero en realidad no sabemos
el origen desde la perspectiva cristiana. Lo digo desde la iglesia donde yo venía, ¿sí? No quiero generalizar, tal vez habrán otras iglesias que sí profundizan un poquito más, pero a lo que quiero ir es que lo bonito del estudio de las escrituras desde una perspectiva hebrea es que nos permite pues regresar un poquito más atrás, devolvernos en la historia y encontrarnos el contexto original de esta fiesta, y no solamente la fiesta de Shavuot, sino pues las fiestas del Señor que encontramos en la referencia Levítico 23, pero propiamente hablando de la fiesta de Shavuot, cómo se nos da esa ordenanza de entonces llevar a cabo un conteo de 50 días, que da inicio desde la fiesta de panes sin levadura hasta llegar al día 50, el día de Pentecostés o al día de Shavuot, que vamos, a medida que vamos avanzando en el programa, tal vez nos vamos a ir refiriendo un poquito más de el significado, qué fue lo que ocurrió durante Shavuot originalmente, antes de llegar al libro de los Hechos, capítulo 2, donde los discípulos se están reuniendo. Y no de casualidad. Ese es otro punto, que cuando uno está leyendo el contexto, uno dice, bueno, fue que tal vez acaba de ocurrir la muerte de Yeshua, están esperando también o más bien dando cumplimiento a las palabras de Yeshua de que se esperaran todavía en Jerusalén, que todavía no partieran, sino que algo iba a ocurrir, estaban esperando la manifestación del Ruach, del Espíritu Santo, pero uno cree que es una situación aislada justo de ese momento. No es como que los discípulos se hayan reunido el año anterior y el año anterior para celebrar algo, sino que mi impresión, puede ser que sea la impresión de muchos de ustedes, era que fue en ese momento que los discípulos se reunieron y de casualidad ocurrió lo que ocurrió, ya lo que se describe en Hechos 2. Esa era mi impresión cuando estaba pues más que todo en círculos cristianos. Entonces quería comentarles y por eso creo que es muy válida la pregunta. Hermano Miguel, ahora sí le paso la pelota. Gracias. Sí, de hecho, durante el tiempo que yo estuve dentro del ministerio cristiano, casi nunca se hizo referencia a esto, solo de una manera tangencial, y quienes teníamos un poco más de apego a la escritura, pues lo más que hacíamos era simplemente dar un mensaje sobre la venida del Espíritu Santo, pero muy desconectado, totalmente desconectado de lo que era el significado de Shavuot como tal. Es más, ni siquiera entendíamos que esto no había sucedido en un aposento alto, porque alguien preguntaba también cómo es que esto sucede, porque se habla de que el Espíritu vino y ellos estaban reunidos en la casa. Sin embargo, esa palabra casa, que en griego es oikos, se puede usar también para templo. Y lo más seguro, y es lo más lógico si nosotros nos ponemos a pensar, los discípulos debían estar cumpliendo la Torá como lo siguieron haciendo después de la venida y la muerte y la ascensión de Yeshua, y tenían que estar en los patios del templo, porque una de las 3 fiestas, como mencionó Harold al comienzo, era que los varones tenían que subir al templo. Entonces, ellos están realmente en el templo, y es la única manera como puede suceder aquello de que les escuchen tantos miles de personas. Es obvio que si están en un pequeño cuartito en una de las calles estrechas de Jerusalén, ¿cómo se van a reunir 5,000 o 3,000 personas allí? ¿Cómo van a ser bautizados ellos? De hecho, entonces estaban en el templo. Es en el templo donde desciende el Espíritu Santo, en los patios del templo, en la casa de Jehová. Es allí donde se da todo esto de las lenguas y que los escuchan en diferentes lenguajes, porque hay gente presente de todos los rincones que ha venido precisamente a esa fiesta, y motivados ya por el mensaje de Kefa de Pedro, toman la decisión de hacer una inmersión o de bautizarse en una de las más de 100 piscinas que había en la entrada del templo. Entonces, esto sucede allí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy? Que ya conocemos el verdadero significado. Sabemos que hay una conexión de la venida del Espíritu con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que es más o menos lo mismo, es el mismo día. No, la Escritura no da ningún mandamiento particular para que nosotros hagamos
hoy algo. De manera que, aparte de lo que se hacía en el templo, que era presentar una ofrenda de frutos recogidos, incluso en Israel se hace algo similar, pero no hay templo. Entonces no podemos hacer mayor cosa, más que algo simbólico. Algunos lo que hacen es preparan un par de panes y simbólicamente oran y los presentan delante de Jehová ahí en sus casas, como una manera de decir, si hubiese templo yo iría y lo haría allá. Pero aparte de eso, debemos reunirnos, lo que dice la Escritura, debemos reunirnos, estar juntos ese día, compartir las Escrituras y algo referente a este tema. Así es, quería hacer un espacio rápidamente, abrir un paréntesis y agradecerle a hermanos como Araceli Barrientos, Ana Castillo, Edward Hormiga, Ismael Martínez, Benjamín Aranda, Tony Guevara, el Instituto Bíblico Roca, Jacob Abril, Jonathan García Antorcha y entre otros que nos están enviando sus comentarios, están enviándonos sus preguntas a través también de la plataforma de YouTube, de la cual tuvimos un problemita técnico y ya nos estamos redirigiendo a lo que es la transmisión directa desde Facebook, pero aprovechar para pues agradecerle tanto a ellos como al resto de personas que se fueron sumando a esta plataforma de YouTube y por su paciencia y pues ahora invitarlos también, ¿verdad? A que pues puedan seguir la transmisión desde Facebook. Y sin antes, porque ya casi voy a cerrar esa ventanita de YouTube, habían varias consultas aquí que quisiera aprovechar, entre esas, Jacobo Abril nos consultó, no quería dejar esto por fuera, hacía una consulta acerca de la Pascua y panes sin levadura, que si eran 2 Shabbats, el de la Pascua y el del inicio de la fiesta de panes sin levadura, entendiendo que Pascua, la fiesta de panes sin levadura y Shavuot vienen siendo fiestas propiamente de la primavera, ¿sí? Y pues para responder a su consulta, lo que nos dice la escritura en Levítico 23 es que el día 15 del primer mes, del mes que conocemos como el mes de Abib, ¿sí? Iba a ser un Shabbat. ¿Ok? Independientemente de qué día fuera a caer en el transcurso de la semana, ya entendemos esto, ¿verdad? Que no necesariamente iba a caer como un Shabbat semanal, sino que puede caer cualquier día de la semana. Ese día iba a ser tratado como Shabbat semanal, al atardecer, de atardecer hasta al atardecer, de manera que recordemos el día 15 es el que nos habla la escritura. Ya nos mencionaba también el hermano Miguel que el día de Shavuot, que vamos a estar celebrando el domingo, también es tratado como un día de Shabbat, un día de descanso, un día donde no íbamos a realizar tareas. Hermano, no sé si tienen tal vez alguna otra consulta, pregunta que hayan leído por ahí que quisieran tal vez compartirla ahorita mismo, aprovechando este espacio. Sí, claro que sí, hay varias preguntas. Estoy leyendo del post que pusimos hace un par de días en YouTube, en donde la gente nos dejó varias preguntas. Una de ellas, de Ellen Méndez, dice: quisiera saber y aprender a la luz de la palabra qué pasa con las mujeres que estamos en Nidá durante esta y todas las fiestas del Eterno. ¿Cuál debe ser nuestro proceder y participación? Y me pueden decir ustedes también qué es lo que piensan. Tal vez yo voy a responder al comienzo. Primero, para los que no saben, Nidá se refiere a la impureza ritual de la mujer, ¿sí? Cuando la mujer está pasando por su periodo menstrual, está ritualmente impura, ¿sí? Entonces, para responder esto es en realidad algo bastante parecido a cuando alguien dice, ¿qué pasa si estoy impuro por alguna razón cuando es tiempo de celebrar el Pesaj? ¿Sí? ¿O qué pasa si no soy judío de nacimiento, no me convertí, puedo comer, o no estoy circuncidado, esa es la palabra, no estoy circuncidado, puedo comer el cordero de Pesaj? ¿Sí? La respuesta va a ser muy parecida. Hoy en día no existe el templo ha sido destruido hace 2000 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de impureza ritual, nos estamos refiriendo a llegar al templo para hacer una ofrenda determinada, la más conocida siendo la de los 2 panes que se traía de las ofrendas del
trigo, ¿sí? A pesar de que se traían los primeros frutos, ¿sí? Un canasto de los primeros frutos de todo lo que cultivábamos, ¿sí? Al templo. Entonces, si una mujer estaba ritualmente impura, si estaba en su periodo, en nidá, ella no hubiese podido llegar al templo para hacer esa ofrenda. Pero viendo que hoy en día no estamos haciendo eso, simplemente está yendo a una congregación o teniendo una cena con familia, yo no veo ningún inconveniente si la mujer está en su periodo o no. ¿Cómo lo ve usted, Miguel? Sí, yo pienso que estas condiciones de impureza ritual están directamente conectadas con el acceso al templo o con la participación de algún sacrificio que se hubiera realizado en el templo. Es decir, si el padre de familia había hecho una ofrenda de paz, había llevado un cordero y la parte correspondiente la traía a la casa, la gente que estaba pura ritualmente podía participar de eso. De otra manera no lo podía hacer. Entonces, como no hay templo, como no hay sacrificios, no existe realmente. De manera que no hay ningún protocolo que las mujeres tuvieran que seguir a causa de su condición en este tiempo y mucho menos estando nosotros en la diáspora. Así es, así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Harold, no sé si ibas a agregar algo. Quería aprovechar, es que, hermano Atzvi, estoy bastante emocionado, te soy honesto, tanto cariño expresado a través de la sección de comentarios. Y pues aprovechar un saludo para todas estas personas que se han ido sumando: Gracie, Willingham, Cel desde Texas, Cel desde Guatemala, Alberto, también tenemos por ahí tenemos saludos desde México de parte de Raúl Rodríguez, tenemos personas de El Salvador, Ish Martínez, Chelsea Pastenes desde Chile, María Mangarres desde Colombia. Y bueno, querer saludar a todos los hermanos al mismo tiempo, y no quisiera dejar a ninguno por fuera, pero son bastantes las personas que van enviando sus saludos y sus comentarios, y pues agradecerle de parte del ministerio su participación a través de este programa en vivo que estamos teniendo el día de hoy. Hermano Tzvi, adelante con la siguiente consulta, el siguiente comentario. Este tal vez sea uno, bueno, me quedan dos principales tal vez. Uno es tal vez la pregunta más preguntada. Creo que hay varias personas aquí que preguntan lo mismo, que tiene que ver con el conteo del Omer, ¿sí? Esa es la pregunta típica, pero mucha gente sí, es nueva en el camino, y otros tienen más antigüedad. Y una de las primeras cosas que se notan, ¿sí?, cuando se empieza a ver distintas comunidades que celebran las festividades bíblicas, es que no todos celebran Shavuot en el mismo día, ¿sí? Entonces nosotros estamos observando el día domingo, pero si van a un calendario, ¿sí?, ahora mismo, que esto va de acuerdo al calendario judío, van a ver que Shavuot comienza hoy por la noche, ¿sí?, que es jueves, ¿sí?, de jueves a la noche a viernes en la noche. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta diferencia? No sé quién le gustaría abordar eso. Bueno, yo lo podría hacer y tú me ayudas si me falta algún detalle. Tiene que ver con el tipo de calendario que seguimos, ¿cierto? El calendario rabínico es un calendario calculado, y ellos arrancan la cuenta del Omer a partir del día siguiente al Pesaj. Entonces, eso hace una diferencia, porque si arrancan, por decir, a contar un jueves, pues van a terminar un jueves, el viernes va a ser Shavuot. Nosotros nos guiamos, interpretamos de otra manera lo que dice la Escritura, porque Levítico 23 dice que hay que comenzar la cuenta después del Shabbat, de esa semana. Y curiosamente, para que ustedes se pongan atención, los días que nosotros llamamos Shabbat,
en los cuales se celebran las fiestas, la escritura no los llama Shabbats, los llama días de santa convocación. Esa palabra Shabbat solamente la reserva para el día semanal y para el día de Yom Kippur, que curiosamente es un día también que tiene la misma categoría, digamos, del Shabbat semanal. Entonces, como nosotros arrancamos a hacer la cuenta después del Shabbat semanal, arrancamos el domingo, en el cristianismo lo que se llama el domingo de resurrección. Siempre nos va a terminar la cuenta de 50 días un domingo, porque 7 por 7, 49, 49 días más 1 siempre nos va a llegar al domingo. Hay mucha gente que se escandaliza de eso, ¿sí? De hecho, hay grupos que dicen, pero ¿cómo ustedes celebran Shavuot el domingo si ese es el día pagano de la adoración al Señor, al Dios Sol y todo esto? No tiene nada que ver esto, ¿sí? No es porque sea domingo que se hace la celebración, es porque cae en domingo la cuenta, ¿sí? Entonces, y si ustedes encuentran personas que siguen otro calendario, el calendario no el calculado ni el rabínico, sino el astronómico, entonces va a encontrar que tienen una cuenta diferente. Y así cada persona, según el calendario que siga, va a encontrar que la cuenta de los 50 días le cae en una fecha distinta. También, hermano Miguel, quisiera enfatizar en ese pasaje bíblico que es clave. Lo mencionaba, hermano, en algún momento usted lo mencionó también. Dice Levítico 23, 15 y poner atención al 16. Dice, le leo el 15, dice, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Sí? El versículo 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, yo creo que ese pasaje para mí es muy esclarecedor, trae pues bastante luz, y entonces como que nos saca de esa, o nos confirma más bien, de que hasta después del 7º día, entendiendo que está hablando pues del Shabbat semanal, entonces íbamos a contar 50 días, ¿verdad? Lo cual nos lleva al punto de que Shavuot siempre lo estaríamos celebrando un domingo o un primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, solamente como para... Un detallito ahí por la versión que tú estás leyendo. Okay. Desgraciadamente, digo, la Reina Valera 1960 cambió el término Shabbat o sábado. En la 1909 se habla de sábado. En la 1960 cambiaron Shabbat o sábado por día de reposo. Y eso hace una confusión terrible. Porque no es lo mismo, cuando hablamos de día de reposo, lo podemos estar confundiendo con los días de santa convocación que se mencionan en Levítico, porque se usa la misma expresión en esa Biblia. Entonces, por eso es importante que ustedes verifiquen en diferentes versiones. Ustedes buscan la Biblia textual o buscan cualquiera otra que use la palabra sábado o Shabbat, les va a ser mucho más claro el pasaje. Excelente. Voy a hacer un comentario más acerca de esto y me quiero ir a una pregunta aquí que nuestro querido hermano Kenneth de Perú nos está dejando. Ahí, no sé si tú la de Harold. Para los que si se confunden con cuándo se celebra Shavuot, simplemente 2 comentarios. Primero, uno se puede decir a manera de consuelo, ¿sí? Es que ya en el primer siglo había al menos 3 conteos diferentes del Homer, ¿sí? Hace 2000 años. Entonces, los que hoy en día dicen, sí, así es como es, está totalmente claro, así es como se cuenta. Bueno, si hace 2000 años ya había discusiones sobre esto, ya no estaba tan claro, ¿sí? Y lamentablemente, sí, no se está diciendo desde tal día tú comienzas a contar desde tal día de tal mes, ¿sí? Entonces está hablando de un día que se presta para interpretación. Es por eso que los saduceos tenían una cuenta, los fariseos tenían una cuenta, la comunidad de los esenios tenía otra cuenta, ¿sí? Entonces, simplemente eso a manera de consuelo.
Y también remarcar que ¿sí? Cuando otra persona lo celebre, este es un caso específico para mí en donde aplica aquello que dice el apóstol Shaul, Pablo, que dice, el que está observando este día, lo está observando para el Todopoderoso. Y el que está observando el domingo, ¿sí? Lo está observando también para el Todopoderoso. ¿Sí? No se refiere a el que está observando la Navidad o el que está observando Halloween, lo está observando para el Todopoderoso. No, ahora estamos hablando específicamente de esos días que son observados para el Creador. Entonces, simplemente porque hay una diferencia en el calendario, que tampoco es que estamos haciendo la fiesta, ¿sí? De acuerdo al culto del templo, que como dijimos ya no existe. Entonces, estamos haciendo lo mejor posible. Un día vendrá la restauración, ¿sí? En la era mesiánica. Así es como lo veo yo. Hermano Tzvi, antes de que continúes, nada más te robo un momentito para pues, seguir mandando aquí saludos, porque estoy viendo que hasta en Cuba nos están viendo el programa, entonces también agradecerles a estos hermanos en Cuba. Dice todo Jos, el nombre, Mario Delgado de Colombia, Juan Campos desde Perú, Roberto Venegas desde Costa Rica, hermanos de Chile, Vladimir Eliseo Cifuentes. Tenemos desde Florida a Noel Rosario, y desde México Julián, también desde Costa Rica, Estela del Salvador, Leonardo desde Chile. Bendiciones a ustedes también, hermanos, y gracias por sumarse a esta transmisión. Bueno, esta no sé quién las va a querer responder, ¿sí? Fíjense, Miguel o Harold. De hecho, un par de preguntas por acá. Tenemos la de Carmen Rivero, que también es parecida a la de Kenneth, ¿sí? Tenemos a Kenneth de Perú, que dice, por favor, explicar el detalle de las ofrendas que se continúan ofreciendo en el templo, aún en este particular Shavuot, después de la resurrección y ascensión de Yeshua a la diestra del Padre. ¿Okay? Tenemos esta, o sea, de que, ¿por qué se continuaron ofreciendo cosas en el templo? ¿Sí? Y luego tenemos a Carmen Rivero, que pregunta que esto le trae confusión, que si Yeshua fue el Cordero que perdonó nuestros pecados para que no hubiese más sacrificios animales, entonces, ¿por qué se planea hacer sacrificios nuevamente cuando se reconstruye el templo? ¿Okay? Esto tal vez haciendo referencia a Ezequiel, ¿sí? Ambas cosas están relacionadas porque igual les paso la pregunta a ustedes, ¿sí? Pero simplemente para complicarla un poco más, tenemos un caso en donde en Hechos, esto ya es mucho tiempo después de la resurrección de Yeshua, ¿no? El primer Shavuot, que sucede solo 10 días después de la ascensión, ¿sí? Y 50 días después del Pesaj. Tenemos años después, en Hechos 21, un evento en donde el apóstol Pablo va al templo para probar que él continúa siguiendo la Torá, las leyes mosaicas. Él quiere comprobar eso para la gente y él le tiene que pagar los gastos, ¿sí? A aquellos que tenían un voto nazareo, ¿sí? Un voto justo se da, estamos por ahí, por esa sección de la Torá, ahí cerquita. Tiene que pagar los gastos, ¿sí? Porque había sacrificios involucrados, ¿sí? Le iba a pagar lo que sea a esas personas para mostrar que la ley seguía vigente, ¿sí? Y va al templo se puede posiblemente argumentar que ya estaba corrupto el templo, ¿sí? No solo que rechazaron a Yeshua, ya los esenios se habían ido de ese sistema años antes de que Yeshua nazca. Y dijeron, está corrupto el templo. Sabemos por la historia que había cierto nivel de corrupción, había arreglos de quién era el sacerdote, ¿sí? De acuerdo con las autoridades romanas. Entonces, mucha controversia en eso, pero todavía vemos cómo sigue vigente
¿sí? Esto de ofrecer sacrificios, no solo dentro del pueblo judío, o sea, de los judíos ortodoxos, sino también de creyentes en Yeshua. Bueno, ¿quién tiene una respuesta para eso? Bueno, tal vez yo me voy a lanzar aquí, Adelante. y luego le paso la palabra, hermano Miguel, no crea que... Ok, no problema. No, primero agradecer al hermano o la hermana por la pregunta y al hermano Spi por pasarnos las preguntas fáciles, ¿verdad? Y luego... Yo creo que es una pregunta muy, muy válida y les mencionaba al principio del programa que parte de lo emocionante de estudiar las raíces hebreas y poder adentrarse en el origen de las palabras, el idioma en que fue escrita la escritura hebrea, valga la redundancia, es que nos permite comprender y tal vez no traer una respuesta al 100%, pero tal vez acercarnos un poquito a entender un poquito más el contexto. Yo le sumaría a esas preguntas de por qué tendríamos que celebrar el Pesach o la Pascua al día de hoy si ya Yeshua murió en el madero. Esto desde un contexto cristiano, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, digo yo, sencilla en el sentido de que la Torá ordena de que estas fiestas fueron establecidas a perpetuidad. Es algo que el pueblo de Israel iba a celebrar o ahora pues dado que no está el templo y no está el servicio sacerdotal presente, pues lo que hacemos es recordar estas fiestas, pero en tiempos de milenio, el libro de Ezequiel es muy claro con respecto al tema de los sacrificios, de que se van a seguir llevando a cabo ciertas ofrendas y ciertos sacrificios. Esto me lleva al punto de que en la Torá, y tal vez aquí hermano Tzvi nos pueda aportar un poquito más, dado el significado en hebreo de las palabras, encontramos ciertas ofrendas y ciertos sacrificios a diferentes tipos de pecados. La gente muy livianamente, la palabra, muy livianamente viene y categoriza los pecados como que todos son pecados iguales dentro de la escritura y no ocurre de esa manera. Si usted pone atención en las escrituras, usted se va a encontrar con diferentes categorías de pecados y van a ver también ciertas ofrendas o ciertos sacrificios para estos pecados. Dentro de esta distinción de los pecados encontramos pecados, al menos la traducción en Reina Valera en el español los describe como cuando usted cometiera un pecado por hierro, creo que es que dicen, cuando de una manera no consciente o no adrede, entonces la ofrenda que usted iba a traer iba a ser este tipo de ofrenda. ¿Ok? Entonces, yo creo que esas preguntas se prestan pues para desarrollar todo un programa, pero la manera en que tal vez podamos traer una respuesta general es esa. Hay diferentes tipos de pecados en las escrituras, hay diferentes tipos de ofrendas, como está el tipo de ofrendas de agradecimiento, el tipo de ofrendas de gracias. Entonces, ¿iban a dejar de ser las ofrendas de agradecimiento en el templo? No, pues en Ezequiel nos damos cuenta que vamos a seguir viendo ese tipo de ofrendas, ese tipo de sacrificios cuando el tercer templo físico pues vuelva a ser reconstruido. Esto más o menos para darles una idea del por qué la escritura, encontramos en la escritura esos tipos de sacrificios, incluso el libro de Hechos, después de la muerte y resurrección de Yeshua como tal. Es la manera en que podríamos tal vez explicarlo. Hay mandamientos a perpetuidad que en el cristianismo interpretamos y dijimos, no, ya después de la muerte de Cristo, entonces ya iban a cesar los sacrificios. No necesariamente. Hay que estudiar el libro de Ezequiel y nos vamos a dar cuenta de que ciertos sacrificios iban a tener continuidad. Hermano Miguel, le paso ahora sí la palabra. Sí, yo agregaría simplemente que lo más importante es entender que la Torá no fue descartada por Yeshua, ¿cierto? Es decir, siguió vigente.
porque normalmente lo que tendemos a pensar es, bueno, ¿y para qué se siguieron haciendo cosas si ya Yeshua crucificó, clavó la ley en el madero? No, Yeshua clavó la sentencia que había contra nosotros por haber incumplido la Torá, pero la Torá siguió vigente. Todos los discípulos la siguieron cumpliendo. Siguieron con ella, siguieron con lo que había que hacer en el templo. Entre tanto, el templo estuvo en pie. Ya después, cuando lo destruyeron, obviamente no se podía tal cosa. Y lo otro respecto de los sacrificios tiene que ver con que nosotros entendemos que los sacrificios se ofrecían para obtener perdón de pecados. No, los sacrificios, según lo que entendemos en la Torá, si usted cometía un pecado, usted tenía que ir a la persona a arreglar, tenía que hacer teshuvah, o sea, tenía que hacer arrepentimiento, tenía que hacer restitución, primero arreglar con la persona, y luego iba entonces y ofrecía un sacrificio que ese sacrificio tenía un propósito particular, que era remover aquella ofensa que había causado ese pecado en la relación con Dios. Pero incluso Yeshua lo dice, ¿no? Yeshua dice, si tú vienes a presentar una ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla primero con él. O sea, el asunto no era que yo peco y ofrezco sacrificios y listo, con eso arreglo todo. No. Había que arreglar y hoy es lo mismo. Usted y yo, si ofendemos a alguien, tenemos que ir a pedir perdón, hacer restitución, restaurar la relación. Y entonces, en este caso, apropiarnos de lo que hizo Yeshua, en vez de tener que ofrecer un sacrificio, apropiarnos de eso y seguir. Pero el que yo peque y simplemente me apropie de lo que hizo Yeshua sin haber hecho restitución, eso no cuenta. ¿Sí? Perfecto, Miguel, gracias. Quiero mandarle un saludo grande a todos los que van ingresando, incluso hasta ahora, y un saludo especial para Alice Girón, que nos está escuchando desde Netania, Israel. ¿Okay? Tenemos a alguien escuchando desde Israel, ahora haciendo la noche allí, así que ya habiendo entrado Shavuot, ¿sí? Como se está celebrando en Israel. Nuevamente, ¿sí? Para que no se confundan los que entraron tarde, nosotros lo estamos celebrando el día después del Shabbat, de acuerdo al calendario o a nuestro entendimiento del calendario del Creador, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Voy a hacer una última pregunta que nos dejaron acá en Facebook. Alguien comentaba sobre esto, y perdón, la pregunta es del post de YouTube, pero estoy escuchando un ruido, si le pueden hacer mute, si no están ahí, gracias. El post de YouTube, que es la última pregunta, y alguien comentaba en Facebook acerca justamente de esto, y tal vez esta también se las dejo a ustedes para que la respondan, y sé que no es una respuesta fácil, pero es la última pregunta por hoy. Es acerca de una inquietud de José Luis Rodríguez y de Venezuela. Dice que escucha a mucha gente hablar en lenguas, y esto tiene que ver con Shavuot justamente, ¿sí? Que dicen que es del Espíritu Santo, pero no es entendible, ¿ok? Y él entiende que el libro de Hechos habla de idiomas de otros países, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese idioma y si es escritural? ¿Sí? Entonces tenemos el incidente de Hechos, ¿sí? Mucha gente menciona aquí también lo que dice en griego, etcétera. Y después tenemos un par de citas de Pablo, incluso, ¿sí? Que habla, no sé si exactamente de eso, sí, pero a veces habla de lenguas ininteligibles que gente puede estar hablando. Eso para mí todo es muy ajeno, ¿sí? A mi cultura, así que les dejo a ustedes responder. Tal vez, Miguel, usted tiene más experiencia en estos círculos. Sí, gracias. Sí, efectivamente hemos pasado por todo ese ámbito y por todos los extremos, digamos, desde la gente que afirma tener un don de lenguas y que simplemente repite 3 o 4 sonidos vez tras vez. Y eso, el problema con el ejercicio o el uso del
don de lenguas es que le confiere a la persona un halo de espiritualidad que hace que los demás piensen, uy, este está siendo tomado por el espíritu, hay que oír todo lo que él diga. Y lo cual resulta peligroso porque efectivamente algunas personas se aprovechan de esto para dar orientaciones y para sacar partido a veces personal en todo esto. Lo que habla el libro de los Hechos es que hubo sí, un sonido y que hubo lenguas que las personas que vinieron allí les escucharon hablar en su propio lenguaje. Entonces aquí hay dos fenómenos curiosos, ¿no? El uno es que uno se pregunta, bueno, Pedro estaba hablando solamente en hebreo, que supuestamente, o en arameo, que supuestamente era lo que se hablaba ahí, y los demás cada uno escuchaba en su idioma, porque eso es una cosa, que el mensaje se cambiara en el proceso y llegara a los oídos de los otros en su lengua correspondiente. O era que cada uno de los apóstoles arrancó a hablar y cada uno, sin dominar la lengua de los otros, comenzó a hablar y él no sabía qué estaba diciendo y los demás le entendían. ¿Qué fue lo que ocurrió? No tenemos una claridad diáfana en la escritura al respecto. Lo que sí es cierto es que yo creo que existe el don de lenguas, pero el don de lenguas utilizado conforme a lo que dice la escritura, usado para edificación, no para exhibición, no para demostrar que yo soy espiritual, no para manipulación de la gente. Si una persona realmente está orando en lenguas, yo le diría a usted, bueno, simplemente observe y observe también cuál es el carácter de la persona, ¿no? Porque es muy difícil que una persona que ostenta un don de lenguas y que parece tan espiritual, al rato uno la ve echando chismes o cuentos desafinados que no tienen nada que ver o quebrantando la Torá abiertamente. Entonces dice uno, bueno, son lenguas del espíritu, porque el espíritu habría de conducir a esa persona a un estilo de vida tal que sea acorde con la escritura. Entonces, el hecho de que una persona arranque a decir cualquier sonido extraño no es óbice, no es motivo para que usted le reconozca ya la espiritualidad. Hay que ponerla en observación. Es más, el mismo Shaul dice, cuando alguien hable en lenguas, no hablen todos al tiempo, que eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Arranca el uno y arranca el otro, por aquí, por allá. No, callen los demás y solamente uno hable. Y interprete. Alguien debe pedir el don de interpretación e interprete. Y si alguien interpreta, cosa que yo he escuchado que ha sucedido, hay una tercera persona normalmente que dice sí. ¿Sí? Con todo, tal interpretación y tal experiencia queda a la expectativa de observar, de ver con el paso del tiempo lo que les dije, el carácter de la persona y qué es lo que realmente dijo. Entonces, el don de lenguas es el más vistoso, por cierto, y el más atractivo, el que la gente codicia más, porque es que da ese halo de espiritualidad. El don de servir, el don de que son los más difíciles, el que menos reconocimiento tiene, esos no son tan deseados por la gente. Pero yo les invito a lo que dice el apóstol Shaul, deseen los mejores dones para servir, para amar, para compartir con otras personas. Muy bien, muy bien. Bueno, tal vez Sí, hermano, sí, adelante, por favor. Solo simplemente esto, menos de un minuto para responder aquí, porque Paraguay Libre sí nos escribió con una duda, dice, tengo una duda tremenda, si no lo queremos dejar ahí en suspenso, acerca de Deuteronomio 12:22. Dice, ¿se puede comer animales limpios e impuros? No esperaba encontrar esto. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 12:22, en donde dice, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer el inmundo y el limpio.
podrán comer también de ellas. ¿Sí? Esto es muy, muy simple, es simplemente el contexto de qué está hablando. No está hablando de los animales, sino de las personas. ¿Sí? De acuerdo al contexto, ¿sí? La persona que está limpia o la persona que está impura pueden comer de esos animales. ¿Sí? Siempre hablando de animales puros. Así que simplemente eso para despejarlo, fijaros. Ok, bueno, Sí. ya para ir Sí. Solo un detallito. Adelante, hermano Miguel, ¿cómo no? Por favor, verifiquen siempre en diferentes versiones, porque a veces una coma o la ausencia de una coma o de un punto hace una diferencia. Entonces, si ustedes leen teniendo en cuenta esas puntuaciones, las cosas son claras. Ok, muy interesante, muy bien. Tal vez ya para ir cerrando el programa en vivo del día de hoy, quería sumar un par de comentarios a esta observación que nos hacía el hermano Miguel con respecto al tema de las lenguas. Uno es que tenemos un programa para aquellos que tal vez nos visitan o tal vez se suman están mirando esta transmisión por primera vez, algún programa de un podcast de Un Rudo Despertar. Les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, youtube.com. Un Rudo Despertar se llama el canal también. Ahí van a encontrar un programa, si no me equivoco, acerca de los alimentos, acerca de nuestra dieta, la dieta del Creador. Entonces, eso por ese lado. Y luego es el aspecto del tema de las lenguas. Pues en lo personal, yo sí me inclino a que en esa instancia de Shavuot o de Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, sí se estaba dando un tema de diferentes idiomas, ¿sí? No tal vez las famosas lenguas que hemos visto en iglesias, principalmente pentecostales y de otras denominaciones, pero quería llamarlos a hacer un ejercicio, hermanos, respetando a aquellos hermanos que tal vez me dirán, mira, hermano, yo hablo en lenguas, o incluso yo he visto manifestaciones de lenguas. Perfecto, yo en ese aspecto, viera que yo he aprendido a ser muy respetuoso y yo, está bien. Yo digo, bueno, ustedes hablan en lenguas, perfecto. Sí, seguir esa recomendación que decía el hermano Miguel de parte de Shaul Paulo, de que cada vez que se dé una manifestación de hablar en lenguas y no necesariamente en otro idioma, sino estas lenguas espirituales, diríamos, o lenguas celestiales, sí buscar esa interpretación, esperar a que alguien dé la interpretación, porque, y creo que tal vez el hermano Miguel va a estar de acuerdo conmigo en este aspecto, el tiempo que yo estuve compartiendo en iglesias cristianas, yo escuché también, hermanos, interactuar en lenguas, y rara vez, les soy honesto, hermanos, rara vez, por eso los invito a hacer este ejercicio, rara vez escuché yo una interpretación de lenguas. Entonces, tal vez, vea, en 20, 30 años de cristianismo, tal vez una o dos veces, a lo mucho, de muchas veces, gente hablando en lenguas. Entonces, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué lo que dijo el hermano Pablo, qué pasó? Nunca hubo una interpretación. Había gente hablando en lenguas y el servicio y nadie interrumpa porque el Espíritu se está moviendo y el Espíritu está hablando y entonces hay lenguas pero yo y el resto de la congregación nos fuimos sin saber cuál fue la interpretación de esas lenguas. Entonces yo digo que el ejercicio aquí es escuche las lenguas, pero dé la oportunidad a que alguien traiga la interpretación, porque el mismo Pablo dice que no va a haber una edificación si no tenemos esa interpretación de las lenguas, ¿verdad? Y luego, ya para concluir, es en el pasaje de 1 Corintios 13, 1 al 7, y tal vez para confirmar lo que nos decía el hermano Miguel, esa reflexión tan bonita. Mira qué interesante lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, este es Pablo hablando, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, en otras palabras, se pueden dar las lenguas, se pueden dar lenguas angelicales, que si al final nosotros no mostramos ese amor, ese servicio, entonces
de nada nos va a servir tener incluso cualquier otro don, cualquier otro talento que el Señor nos dé. Lo importante, ¿verdad? Al final toda la escritura y la misma Torá se resume en amar a Jehová, nuestro Dios, como también amar a nuestro prójimo, como amarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es una manera bonita de tal vez ir finalizando este programa el día de hoy, programa de Shavuot, que con mucho cariño pues quisimos compartirlo con ustedes de una manera en vivo. Y bueno, creo que cerramos y tal vez aprovecho así rápidamente ya los últimos saludos. Al hermano, tengo por acá a Felipe Salinas, al hermano José Bonilla, John Diego dice Fuentes, Carmen Rivero y Hammer Angulo, Franco Obdulio desde Venezuela, entre otros que se fueron también sumando ahí a la transmisión. Hermano Tzvi, muchísimas gracias también siempre por compartirnos un rato tan agradable en medio de estos programas que pues nos adentramos en las escrituras, al igual hermano Miguel traer esos aportes tan enriquecedores. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Aquellos hermanos que nos ven por primera vez, pues les amamos, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia, les bendecimos. Y pues nuevamente les invitamos a poder visitar nuestra página unrudodespertar.tv, así como nuestro canal en YouTube y pues demás redes sociales. Y a todos ustedes, hermanos, Jehová les bendiga, les guarde, tengan una muy buena fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, que puedan disfrutar en familia, con sus congregaciones, y nos vemos hasta la próxima. Shalom. Buen Shavuot y buen Shabbat para todos. Shalom. Shalom, shalom.